Este puzzle revela tu verdadero nivel de ajedrez, no solo por la jugada que eliges, sino por la forma en que piensas. Juegan las negras, piénsalo bien y pausa el video si lo necesitas. Escribe tu solución en los comentarios y después la analizaremos juntos. Tu nivel es 500. Si te resultó confuso, no entiendes qué está ocurriendo aquí ni sabes qué se puede hacer. Puede que incluso hayas regalado una pieza. Por ejemplo, si pensaste en jugar aquí y atacar estas dos piezas, esa jugada lamentablemente es un error que perdería la dama negra en F5. Por cierto, esta posición proviene de una partida real y hay una historia bastante interesante detrás de ella, pero iremos a eso en un momento. Por ahora, sigamos con nuestro análisis. Tu nivel es 700, si te diste cuenta de que sí, el alfil está clavado, pero en realidad es una calle de doble sentido y puedes usar eso contra las blancas jugando alfil por F2, dando jaque al rey blanco y descubriendo este ataque sobre la torre blanca. Ahora bien, si encuentras una jugada así en una partida de blitz real, diría que tu nivel es mucho más alto, pero ahora mismo, como sabes que es un problema para resolver, y sabes que si una pieza está ahí debe haber alguna combinación, por esa razón te doy solo 700, y además está muy lejos de ser el final de la historia. Y lo que me gusta de estos problemas es que también demuestran claramente la diferencia entre jugadores de distinta fuerza, porque hablaremos de alfil por F2 en un segundo, pero lo que distingue a los jugadores más fuertes es que evalúan la posición, no solo intentan resolver el problema o encontrar una jugada, antes que nada, intentan entender qué está pasando realmente aquí. Y lo que podemos ver en esta posición es ante todo que desde el punto de vista material, las blancas están un poco mejor, tienen una torre contra el alfil y peón de las negras, así que es como si tuvieran un peón de ventaja. Y por supuesto, lo segundo que es muy importante notar es que esta clavada pone a las negras en una situación bastante crítica, porque si no puedes resolver este problema pronto, puede convertirse en un factor decisivo, ya que las blancas simplemente pueden atacar el alfil una vez más, capturarlo y perderá la partida. Por lo tanto, esto ya te muestra que debes buscar atentamente algo especial. Y aquí obtienes punto de extra si tu nivel sube a 1000 si notaste otro patrón táctico común y de ataque muy común. Dos alfiles apuntando hacia el rey rival. Este es un patrón de ataque muy poderoso y que a menudo genera numerosas oportunidades interesantes de ataque. Si notaste eso y al menos estabas pensando en esa dirección, preguntándote si había alguna manera de aprovecharlo, eso ya es nivel 1000. Tu nivel es 1200 si tienes una forma estructurada de pensar. No estás solo intentando adivinar la jugada correcta o encontrar una única jugada correcta, sino que piensas en jugadas candidatas. ¿Cuáles son? Sin duda, alfil por F2, jaque porque debes revisar los jaques, capturas y amenazas primero, pero hay algo más por ver. Sí, hay otro movimiento que sigue una idea muy similar, alfil D6, ¿sí? Esa jugada también contraataca a la dama que ataca la torre también, lo que también resuelve el problema de la clavada y además es una jugada muy valiosa a considerar. Ahora, de las dos, ¿cuál calculas primero? Calculas la jugada más forzada, eso es el jaque, y por lo tanto diría que alfil por F2 es la jugada que debes calcular primero, pero haber visto que tienes dos opciones para salir de este problema ya es algo bueno y te da confianza al ver que no estás en posición perdida ni peor, en realidad tienes opciones muy interesantes por descubrir. Ahora bien, tras alfil por F2 tampoco es el final, ¿sí? Si pensaste, vale, capturo aquí, luego me gano la torre y listo, estoy ganando, eres un poco superficial porque obviamente las blancas tienen que elegir, ¿sí? Las blancas pueden recapturar con la torre o con la dama y tienen que analizar ambas opciones. Así que si pensaste de una forma más estructurada, ya es nivel 1200. Bien, ahora sigamos calculando. Después de alfil por F2, las blancas no pueden recapturar con el rey porque tu dama está controlando esa casilla. Por lo tanto, todo se reduce a recapturar con la dama o con la torre. Y recapturar con la torre parece más natural porque la dama ya luce suficientemente activa aquí, ¿sí? Así incorporas la torre al juego y vas a atacar a la dama. Parece lo más natural. Seguirá dama por A5 y otra cosa interesante que noté porque le mostré esta posición a algunos de mis amigos, colegas y alumnos es que a veces los jugadores más fuertes en realidad calculan menos. Porque cuando yo mismo calculé esta variante, miré la posición rápidamente y vi que las negras estaban ganando 2 peones de ventaja, es lo que tienen perfecto y me detuve ahí.
Sin embargo, algunos jugadores con menor nivel intentan averiguar si se podría capturar el caballo o no luego, si queda atrapado, si pueden jugar torre C8 y qué podría hacer el blanco para impedirlo y más cosas de ese estilo. Para mí, una vez que termina la línea forzada, es momento de detenerse y solo evaluar la posición, ¿sí? Si es favorable para ti, ya yo no profundizo más. Si esa es la posición llega al tablero después, entonces ya pensaremos en eso. Ahora, la otra jugada que me sorprendió un poco fue que algunos calcularon caballo por E6 con la idea de atacar la torre y amenazar dama por G7. Y la variante que algunos me mostraron fue dama E1, contraataque muy interesante, de hecho, y cuando la vi pensé que simplemente se podría recapturar, ¿verdad? Y ya está. Como sea, muchos jugadores encuentran este jaque que quizás sea una solución más sencilla para las negras, obligando a retroceder la torre, cambiando damas y luego capturando el caballo, y efectivamente eso gana la partida y probablemente sea la forma más clara y sencilla de ganar. Pero volviendo atrás, desde mi perspectiva, no entiendo bien por qué las negras necesitan calcular todo eso de antemano, porque sinceramente, si simplemente recapturas, yo me limitaría a evaluar la posición, ¿cierto? Parece un poco peligroso que tu rey queda expuesto aquí después de torre por F8, pero si lo piensas un poco más, verás que solo tienen la dama blanca que claramente no puede darte jaque mate, ¿sí? El rey irá aquí, si llega a darte jaque puedes cubrirlo fácilmente y claramente no podrá organizarse un ataque importante solo con una dama. Tu rey siempre podrá escapar de los jaques y ganar la partida, así que repito, para mí no hace falta profundizar demasiado aquí. Bueno, si necesitas pensar un poco en esta posición para tener claro que no hay trucos ocultos, que tienes dos peones de ventaja y que probablemente estás ganando. Si llegaste hasta este punto es nivel 1500. En la partida real las blancas recapturaron con la dama y ahora las negras capturan la torre. Y en este punto deberías seguir calculando o no. De nuevo debes pensar en eso un momento para evaluar la posición y ver si es el final de la variante forzada o no, ¿sí? Si existen jaques, capturas o amenazas que las blancas puedan jugar aquí realmente o no. Y tu nivel es 1600 si encontraste este recurso oculto y avanzado de caballo por E6. Si lo encontraste, felicidades, definitivamente es un nivel avanzado. Has encontrado una táctica en medio del cálculo de otras variantes bastante complejas. Eso es realmente impresionante. Y muy sólido. Y aquí el truco es que este caballo no puede ser capturado. El caballo ataca la torre, pero no puede ser capturado debido a esta batería blanca. Las blancas simplemente capturarían la torre negra con su dama y ganarían la partida en una sola jugada. Sería jaque mate, pero incluso aunque no lo fuera, también se ve problemático para las negras porque la torre está en el aire y no puede retirarse fácilmente, porque entonces dama por F7, la misma batería entra en acción de todos modos dando jaque, y si el rey se mueve sigue dama por G7, o incluso puedes lucirte y jugar dama F8 jaque mate de pasillo. De cualquier forma las blancas ganan, así que si calculaste hasta este punto y viste estas tácticas, que el caballo ataca la torre, que las negras no pueden capturarlo y concluiste que las blancas están ganando, eso es nivel 1600. Y lo que me gusta de esta posición es que, como dije antes, proviene de una partida real y ambos jugadores llegaron deliberadamente a esta posición pensando que estaban ganando. El jugador de blancas, el gran maestro Vallejo, 5 veces campeón de España, pensó que simplemente estaba ganado. Sin embargo, el jugador de negras era Garry Kasparov y encontró una sorpresa muy desagradable aquí, la impactante jugada alfil por G2. Si viste esa idea, tu nivel es 2000. Bueno, lamentablemente no te voy a dar el elo de Garry porque tú ya sabías que era un ejercicio y estabas buscando recursos tácticos, por eso sigues siendo un muy respetable 2000. Pero tampoco es el final. Alfil por G2 es en realidad una variante bastante compleja también, pero antes de profundizar en ella, déjame destacar otra diferencia muy importante entre los jugadores fuertes y el resto. Los jugadores fuertes son de sangre fría al defenderse, porque a todo el mundo le gusta atacar, ¿cierto? E incluso los jugadores de nivel principiante e intermedio pueden jugar un ajedrez de ataque bastante bueno, pero lo que distingue a los jugadores avanzados es que no entran en pánico, no se derrumban cuando son atacados, ¿eh? Y esa es una habilidad de verdad útil a desarrollar, porque aquí los jugadores de nivel principiante e intermedio solo pensarán que las negras están perdidas y ya. Justo aquí, los jugadores más fuertes procuran no entrar en pánico, sino evaluar la situación. Así, antes que nada, identifiquemos cuál es la amenaza real. Bien, la amenaza es caballo por F8. Las negras recapturarán. Si eso ocurre, las negras tendrán un alfil y un peón contra una torre. Así que por sí solo no es un problema tan grave.
De hecho, empezamos precisamente con ese desequilibrio material. El problema más importante es que si las negras hacen cualquier jugada al azar, o sea, una jugada cualquiera, digamos, el verdadero problema es que en esa línea las blancas terminaran la partida con dama por f7, pero es lógico que las negras no tienen por qué hacer una jugada al azar. Ahora sabemos cuál es la amenaza real, dama por f7 después de caballo por f8. Entonces, ¿pueden las negras detener eso? Desde luego que sí. Y mira que probablemente haya muchas formas, ¿sí? Podrías avanzar el peón a f5 o retirar el alfil a g6 permitiendo la captura. Y sí, las blancas tienen una ligera ventaja material, pero en realidad es tablas. Las negras tienen una fortaleza aquí, las blancas no pueden hacer mucho. Además de eso, hay algo más. Bien, ya sabemos de alfil g6, quizá f5, tal vez alfil d3, también muy interesante. Así que las negras claramente no están perdiendo aquí. Y por tanto, afirmar que caballo por e6 gana para las blancas y que solo quedaba el curioso recurso de alfil por g2 es sinceramente una evaluación bastante errónea de la posición. Porque de nuevo alfil d3 es otra posibilidad, alfil g6, quizá f5, hay que calcular todo eso y se ve que las negras están muy bien. Pero claro, de todas estas jugadas, ¿cuál deberías calcular primero? Inicialmente vas a calcular las más forzadas y de nuevo en el orden que es, jaques primero, capturas luego y amenazas. No hay jaques, así que debes calcular la captura alfil por g2. Bueno, y para desbloquear el siguiente nivel debes calcularla hasta el final, porque por ahora no estamos completamente seguros de cuál será el resultado final. Y las blancas tienen varias jugadas forzadas, caballo por f8, rey por g2 o dama por g2. Y son las tres jugadas que debes calcular para saber con certeza cuál será el resultado de la partida. Bueno, ¿qué pasa si caballo por f8? Recapturamos justo aquí en f1 y ahora tenemos dos peones de ventaja. Pueden capturar nuestro alfil, nosotros capturaremos su caballo y yo terminaría el cálculo aquí porque claramente las negras ya no están en peligro y tienen dos peones de ventaja y probablemente están ganando. Bueno, volvamos atrás. Además de eso tenemos dama por g2 y rey por g2. Dama por g2 parece más natural porque no expone al rey, así que analicemos esa opción. Así, después de dama por g2 puedes recapturar con el peón porque ya no existe la batería aquí con la que las blancas capturaban tu torre y ganaban. Entonces simplemente puedes recapturar, las blancas pueden capturar, pero solo sería un intercambio y sigues estando muy bien. Si viste eso es absolutamente genial. Además existe también la jugada dama b6 que probablemente sea una forma incluso más precisa para las negras. Y así ni siquiera dañas tu estructura de peones y también te llevas el caballo blanco. Supongamos que rey se mueve, capturas el caballo y ahora tienes claramente dos peones de ventaja sin ningún peligro y deberías poder ganar. Y así nos queda la última opción para las blancas, rey por g2, que en realidad es la jugada más ambiciosa y más desafiante porque la batería sigue activa, ahora no puedes capturar debido a dama por f8 mate. Y si no existe una buena jugada para las negras, entonces simplemente quedan peor y probablemente perderán la partida. Por lo tanto, es crítico para las negras y necesario calcular. Y bien, en esta posición, aunque a primera vista parezca que las blancas están ganando, en realidad no hay una, sino dos jugadas ganadoras para las negras. Una de ellas es una jugada algo exótica, casi humillante, dama a8, que da jaque, pero más importante aún protege la torre en f8 y te permite en el siguiente turno simplemente capturar el caballo ya que tu torre quedará protegida. Esta es una forma de ganar la partida, pero es menos evidente y probablemente innecesaria porque dama de 5 es una manera más directa de lograrlo, con básicamente la misma idea. Un ataque doble y ahora las blancas harán lo que sea, tú podrás recapturar, tendrás dos peones de ventaja y una vez más deberías ganar. Ahora bien, por supuesto jugar como Garry Kasparov no es tarea fácil, pero aún así tengo curiosidad por saber qué variantes pudiste encontrar por tu cuenta, dímelo en los comentarios. Además, si quieres ver cómo piensan los jugadores fuertes, un análisis completo y todo el sistema, te dejo enlace a mi clase maestra gratuita aquí. Y si quieres ver cómo aplicar estas ideas en la práctica, hay una excelente apertura que recomiendo mucho para jugadores de nivel principiante e intermedio. Es agresiva y puede confundir muchísimo a tus oponentes, puedes verla aquí mismo.